Bien, buenas tardes. Bueno, primero que todo, gracias al profesor Llorens por la invitación nuevamente. Es muy grato estar acá en Barcelona, ya es la quinta vez, creo que estamos por acá. Bueno, yendo directamente al tema, el procesamiento léxico, específicamente en el contexto del TEL. Como dijo Llorens, en Sudamérica, en gran parte de Sudamérica, se usa el término fonoaudiología para referir a la logopedia, que sería la suma de logopedia más audiología. Y precisamente nosotros pertenecemos a ese departamento. Bueno, propósito, analizar, paréntesis, parte de, porque el tiempo es muy breve y además este es un tema muy amplio, hay mucha información. Me voy a limitar en lo posible a los aspectos esenciales sobre el tema, en los aspectos que considero que se están estudiando más en este momento, y también voy a hacer alguna referencia a algunos pequeños estudios que estamos haciendo sobre el tema, pero no voy a entregar datos, solamente referencia porque esa información no está totalmente finalizada o publicada. Bueno, primero que todo, sabemos que el TEL es una condición muy heterogénea, en que distintos niños pueden presentar sintomatología bastante variada, distintas combinaciones pueden presentarse, y dentro de ello hay algunos que pueden presentar dificultades en el léxico, junto con dificultades en otros ámbitos o en otros componentes del lenguaje. Por ejemplo, dentro de una clásica clasificación de Rapin-Yallen, existe un tipo de TEL, el TEL léxico-sintáctico, a modo de ejemplo nada más. Otros, y existen, aunque en una cantidad relativamente más pequeña, más limitada, otros niños con TEL pueden presentar dificultades específicamente o exclusivamente en el ámbito léxico, en el componente léxico. De hecho, Docker, una psicóloga de la Universidad de Londres, los denominó en algún momento los niños con dificultades en la búsqueda de palabras. Word finding difficulties. Children with word finding difficulties. ¿Qué podría equivaler, utilizando el paralelo de la afasia, a un TEL anómico? Son niños que presentan dificultades fundamentalmente en el procesamiento léxico. Por ejemplo, entre otras características, pueden ser aquellos niños que son niños que presentan, por ejemplo, permanentemente repeticiones, realizan repeticiones de palabras. Como les cuesta encontrar las formas léxicas, las repiten siempre las mismas. Muchas veces usan palabras vacías, como cosa, por ejemplo, en el español de Chile, la cosa, la cuestión, el este. Como también les cuesta encontrar, activar las palabras, realizan muchas pausas, pausas muy largas. Sustituciones, obviamente, permanentes sustituciones de palabras dentro de un mismo campo semántico o dentro de distintos campos semánticos, entre otras características, ¿sí? Sigamos entonces. Bueno, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Voy a centrarme fundamentalmente en una perspectiva psicolingüística, una perspectiva centrada en el procesamiento de la información, considerando especialmente las variables psicolingüísticas. Obviamente el procesamiento léxico puede ser afectado por múltiples variables, variables sociales, culturales, biológicas, cognitivas, como por ejemplo la capacidad de la memoria de trabajo, que ya es un tema casi cliché, permanentemente recurrido, en dificultades atencionales, dificultades en las funciones ejecutivas, pero en el caso particular de las variables lingüísticas tenemos las siguientes. Las vamos a comentar brevemente y después las vamos a ir proyectando al procesamiento léxico. Voy a ir haciendo un paralelo en cuanto al desarrollo léxico en los niños típicos y qué pasa luego en los niños con TEL, con alguna evidencia respecto a los niños con TEL. Por ejemplo, la longitud de la palabra, que es un tema muy recurrido. Obviamente que mientras más largas son las palabras, más
recursos de procesamiento se requieren. De hecho, todas las teorías sobre la memoria de trabajo, la memoria fonológica, están centradas en esta variable, la longitud de las palabras. Segunda variable, entre otras, el orden da lo mismo, la estructura fonotáctica, es decir, la estructura de las palabras. En términos de su estructura silábica, por ejemplo, más adelante vamos a ejemplificarlo más, pero por ahora, para que nos quede claro desde ya, o lo recordemos en forma precisa, cine frente a cisne. Ambas tienen dos sílabas. La cine tiene una sílaba consonante vocal, si, luego otra sílaba consonante vocal, ne, N-E, cine. Cisne, ambas tienen dos sílabas, pero la primera sílaba tiene consonante vocal consonante. Entonces la estructura fonotáctica es la estructura silábica, entre otras cosas, de una palabra. La categoría gramatical. Sabemos que hay 8 tipos de palabras. Toda lengua se reduce a 8 tipos de palabras. Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, que son las palabras de clase abierta, las preposiciones, conjunciones, pronombres y artículos o determinantes. 8 tipos de palabras nada más con las cuales construimos nuestro lenguaje. Entonces, también la categoría gramatical influye. No es lo mismo procesar sustantivos que procesar verbos, por ejemplo. Ya vamos a ir retomando esto con ejemplos. La frecuencia de uso. Sabemos que hay palabras que se usan mucho más que otras. Me imagino, bueno, en español sé que hay muchos trabajos en Barcelona, en Bilbao, sobre frecuencia léxica, frecuencia de palabras. Incluso hay unos diccionarios en internet hechos por el equipo de Carreiras, por ejemplo, y otros, y Albert Costa, que falleció hace poco, etcétera, que está disponible en internet. Cantidad de palabras, ya sabemos, mientras más palabras sean, por ejemplo, mientras más palabras tengamos que recordar, más complicado resulta. Otras, la lexicalidad, es decir, la diferencia entre una palabra existente y una pseudopalabra o palabra inventada, palabra que no existe. La familiaridad, es decir, es muy parecido a la frecuencia, pero se refiere a las palabras que son de uso más común en nuestro ámbito cotidiano. La frecuencia es como más estándar, las palabras que son comunes a todos. La familiaridad es las palabras que son más de uso cotidiano en ciertos contextos. La edad de adquisición. Sabemos que nosotros a través de toda nuestra vida aprendemos primero, como dicen los psicolingüistas, las primeras 50 palabras, los juguetes, las palabras familiares, etc. Y luego hay una expresión léxica en que se aumenta rápidamente el vocabulario y continuamos aprendiendo palabras toda la vida. Podemos llegar a manejar 5.000, 50.000 palabras, una persona culta, más o menos, una persona con un doctorado se supone que usa más o menos 50.000 palabras en su vida cotidiana. Pero obviamente hay muchas más palabras. En español sabemos que son más de 400.000 palabras y no todas las manejamos, algunas incluso las desconocemos. ¿Sí? Entonces, en relación al desarrollo eso es importante porque obviamente uno tiende a recordar más las palabras que adquiere tempranamente. El vecindario fonológico. Ya vamos a ver este tema con un ejemplo. Si yo tomo como al azar cualquier palabra, puedo indagar, y de hecho hay software para ello, hay uno que está adaptado al español, se llama Busca Palabra, parece, en español, Busca Palabras, en el cual uno pone una palabra cualquiera y luego nos dice el vecindario fonológico, es decir, la cantidad de palabras que se parecen cuando yo cambio un fonema cualquiera, un fonema inicial, un fonema final, etc. Ya vamos a ver ejemplos con eso. La animacidad, la diferencia entre seres vivos o seres no vivos, entre entidades animadas o entidades inanimadas. Por ejemplo, perro frente a mesa. La concreción. Hay palabras concretas, palabras abstractas. Entonces, por ejemplo, libertad, democracia, que son palabras tan de moda ahora, en mi país especialmente, muy fuerte, frente a elementos concretos, como la mesa, un perro, un gato, etc. Y otro fenómeno, el priming en general, el priming semántico, otro que es decir, es el efecto del contexto. Por ejemplo, si yo proceso la palabra médico o doctor, y antes he escuchado la palabra enfermera, me va a resultar más fácil procesar doctor que si antes he escuchado la palabra, no sé, manzana, por ejemplo, una palabra no relacionada. Bueno,
Entonces, los estudios que se realizan actualmente sobre el trastorno específico del lenguaje y en realidad en todas las condiciones, en afasia, en demencia, etc., sobre el procesamiento léxico, toman en cuenta estas variables y muchas otras. ¿Sí? Vamos a ir viendo la evidencia. Entonces, es importante conocer cuáles son estas variables y cuál es el efecto que éstas ejercen sobre el procesamiento léxico en los niños típicos y en los niños con TEL. Y para ello lo vamos a ir mezclando con los procedimientos que existen para estudiar el desarrollo del lenguaje. En términos generales, todos sabemos que los procedimientos pueden ser descriptivos, pueden ser experimentales. Voy dando ejemplos de cada uno de ellos y luego la evidencia de los niños con TEL. ¿Sí? Por ejemplo, lo que más se usa es el análisis de corpus. Le pedimos a un niño que nos cuente una historia, la transcribimos y la analizamos. Podemos contar la cantidad de palabras, por ejemplo, que produjo ese niño. Podemos determinar el tipo de palabras que utilizan, si utilizan sustantivos, si utilizan verbos. Eso se llama la variedad léxica, ¿no? El índice de variedad léxica. Informes parentales, por ejemplo, el informe MacArthur, tan de moda, el más famoso, validado en España, en español, no sé, en catalán si existe. ¿Está a punto de salir? Perfecto. Estudios de frecuencia, hay muchos, por ejemplo, sé que en Granada han hecho estudios de frecuencia léxica en niños, por ejemplo, un psicólogo de apellido Justicia, ese es el nombre. Asociaciones léxicas, todas las palabras se relacionan entre sí, yo puedo establecer asociaciones. Mono con plátano, mesa con silla, mesa con comida. Tareas de fluidez, en que sabemos, a un niño le decimos, dime nombre de animales, dime nombre de muebles. En adultos, en ámbito neuropsicológico, hay tareas sobre eso, ¿cierto? Entonces, uno con un cronómetro en un minuto calcula cuántas palabras producen las personas y se establecen rangos de producción de palabras. Tareas de repetición, lo que se usa mucho en niños con TEL, repetición de palabras, de series de palabras, series de pseudopalabras, tareas de definición. Ya vamos a ver ejemplos también. Denominación, que es lo que más se usa sin duda, la denominación. En mi país lo que más hacen los fonoaudiólogos y los estudiantes es reunir láminas, ¿no? Y generar tareas de denominación, ¿no? Nombrar. De hecho, alguna vez yo le pregunté a un niño en una escuela de lenguaje. En Chile existen escuelas de lenguaje, que son escuelas especiales para niños con trastorno específico del lenguaje. Así como hay otras pocas para niños con autismo, etc. Así como también existen programas de integración. Cada vez se tiende más a la integración, pero todavía existen unas escuelas que son específicamente para niños con TEL. Entonces una vez yo le pregunté a un niño qué es lo que era la tía para ellos, el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga. Dijo, es la que me hace preguntas y me pide que le nombre cosas. Esa es la imagen del niño que tiene el logopeda o fonoaudiólogo. Estudios sobre relaciones léxicas, tareas de sinonimia, antonimia, tareas de clasificación, de metonimia, parte todo, etc. Bueno, todas esas entonces son tareas que se utilizan para estudiar el desarrollo del lenguaje, y obviamente también para estudiar el procesamiento léxico en los niños con TEL. Y en cualquier condición, porque esto no es específico de ninguna condición. Yo lo puedo aplicar a cualquier tipo de persona. Bueno, dentro de esto, también, ¿cuál es el procedimiento que más se utiliza? Uno que más se utiliza, ya sea en tareas de denominación, tareas de definición, es el análisis de errores. Existen muchas tipologías que han creado los logopedas, los fonoaudiólogos para ello. Entonces, solamente les voy a comentar algún ejemplo. Yo le puedo pedir a un niño que denomine, que defina, y el niño puede cometer errores semánticos. Nombrar, por ejemplo, un elemento de otra categoría. En lugar de perro, gato. En lugar de perro, puede decir animal, por ejemplo. Errores fonológicos. Confusión de fonemas. Cambiar los fonemas. Cambiar una sílaba. Errores morfológicos. Dificultades para diferenciar el género, el número, los tiempos verbales, dependiendo si son sustantivos o verbos las palabras. Entonces, en un sustantivo, dificultades con el género, con el número, singular, plural, masculino, femenino, en los tiempos verbales, en el caso obviamente de los verbos, figuras de acciones, etc. Errores prosódicos, confusiones con el acento. En español el acento es importante. En otras lenguas como el chino, por ejemplo, el tono es importante. Pero el tono, yo puedo decir una palabra en forma aguda, grave, eso no influye. En otras lenguas sí eso puede ser importante.
errores perceptuales, atender a la forma, dificultades con la forma, en el caso del lenguaje escrito, las primeras palabras, la forma de las palabras, la forma de las letras. Perseveraciones, ya decíamos, lo veíamos antes en las dificultades que presentan estos niños. El uso de la cosa, el esto, el este, la cuestión, errores, eso se llamaría indeterminados. O desconocimiento, simplemente el niño dice no sé o no responde. Entonces ahí tenemos una tipología general de tipos de errores que podemos identificar en cada una de las distintas tareas anteriores. Cuando al niño le pedimos que defina, que denomine, que clasifique, que repita, etc. ¿Sí? Bueno, y todo ello obviamente se pueden analizar en el caso del léxico de los niños con TEL. ¿Sí? Un ejemplo, entre otras, que alguna vez nosotros utilizamos en una tesis de máster con una fonoaudióloga. Tenemos los tipos, tipo taxonómico o categoría, una taxonomía, categoría. Sustitución superordinada. Entonces, en lugar de decir perro, decir animal. Decir el hiperónimo, el nombre de la categoría en lugar del integrante. Sustitución coordinada. En lugar de perro, gato. Dentro de la misma categoría. Sustitución subordinada. En lugar de perro podría ser adelante. En lugar de perro podría ser Chihuahua o San Bernardo. O pastor alemán. ¿Sí? Temático, asociativo. Yo las palabras, aparte de relacionarlas por categoría, también las puedo relacionar por distintos tipos de asociaciones. Por ejemplo, una mono, chimpancé, gorila son todos simios. No, simio y mono, en realidad, porque los simios son el gorila, el chimpancé, el orangután y el gibón. Los otros son los monitos. Pero también yo puedo decir mono, plátano o banana. No sé cuál palabra se usa más acá, si banana o plátano. Y ahí tenemos una relación asociativa. Errores de tipo descriptivo, cuando la persona realiza un circunloquio. Por ejemplo, uno no recuerda el nombre de la palabra, pero dice, eso yo lo tengo, mira, se usa para tal cosa, consiste en tal cosa, que es típico también en las personas con afasia. Errores morfológicos, derivativos, el cortador por el hacha, o el cortador por un cuchillo. O no relacionado. Es un ejemplo, entre otros, de taxonomías que podemos utilizar. Entonces los fonoaudiólogos, logopedas, o en inglés, los Speech Language Pathology, han usado mucho tipologías como esta. Por ejemplo, la autora más famosa, la que más ha estudiado estos temas, es Carla McGregor. ¿Sí? Y anteriormente, no recuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar, había otra. ¿Sí? Ahí después ustedes van a tener la presentación. Bueno, tarea de denominación, nada más alguna vez también en otra tesis que hicimos en otro estudio, usábamos estímulos como eso, balancear, así se llama el término técnico en psicolingüística, la frecuencia, la longitud de las palabras correspondientes, etc. Es muy importante balancear los estímulos. La mitad frecuente, la mitad infrecuente, la mitad largo, la mitad corto, la mitad de una sílaba, la mitad de dos sílabas, etc. Es muy importante que los estímulos estén balanceados. Bueno, en términos generales al respecto hay mucha información, muchísimos estudios sobre el léxico en niños con TEL, pero todos llegan a la misma conclusión. Yo aquí he citado simplemente, esta era la más famosa, Edwards y Leahy, las primeras, y luego más modernas, McGregor. Son estudios clásicos, podría citar artículos recientes, pero en realidad el panorama es el mismo. Todo indica que los niños con TEL cometen muchos errores semánticos y fonológicos en tareas de denominación. ¿Sí? Es importante diferenciar metodológicamente la denominación de objetos, una plancha, y la denominación de acciones, planchar. Bueno, ¿por qué? Porque los niños con TEL presentan más dificultades en las acciones. Y las acciones se relacionan con los verbos. Entonces, en el caso particular de los niños con dificultades en la búsqueda de palabras, esto manifiesta un desempeño inferior en la denominación, tanto de acciones como de objetos. Acciones se relacionan con verbos
y objetos se relacionan con sustantivos. Si los comparamos con niños sin TEL, desempeño más bajo en ambos. Sin embargo, cuando ahora comparamos, hacemos un estudio intra, solamente los niños con TEL, en los niños con TEL hay más dificultades con las acciones, es decir, con los verbos, que con los objetos, es decir, representados por los sustantivos. Siempre más dificultad con el verbo, ¿no? Porque el verbo siempre implica un mayor grado de abstracción. Bueno, ¿qué pasa con la definición? Les voy a comentar aquí un estudio muy interesante de Marinelli, un clásico, y ella hace una clasificación. Ella somete a los niños, les presenta una lista de palabras y analiza las definiciones en dos ámbitos, en el ámbito de la forma y del contenido. En el caso del contenido, voy a ir un poquito más rápido en función del tiempo, después ustedes van a tener esta presentación. Ella establece las siguientes categorías. La definición puede ser errada, el niño se equivoca, o gestual. Entonces, por ejemplo, un serrucho, el niño podría hacer el gesto de aserruchar, el gesto de escribir. Concreta, perceptual, que el niño dice, qué sé yo, es redondo, es cuadrado. Funcional, se usa para clavar, se usa para cortar. Asociativa, esto se relaciona con tal cosa. Analógica, esto es igual a. La analogía se basa en la semejanza, en la diferencia. Categórica, un error categórico general, señalar la categoría más amplia, el hiperónimo. O específico, referirse a un componente de una categoría. Sinonímica, producir un sinónimo. O combinaciones. Una combinación 1, que sería de las 6 primeras, si no me equivoco, no, de las 5 primeras. Y la combinación 2, que sería de las 5 hasta aquí, hasta por ahí. No recuerdo los detalles exactamente, pero son combinaciones de varias de las anteriores. Cada una, de una a la siguiente, va de menor a mayor complejidad. ¿Qué pasa con los resultados en este estudio? Ahí tenemos el caso de los niños con TEL. Se dan cuenta, tenemos prácticamente, estos son datos brutos, ¿sí? 46 de función, fijémonos de las combinaciones, combinación 1, 25, las 2, 7, y otras indeterminadas 9. ¿Qué pasa ahora en los niños típicos? Vemos que en la combinación 1 y 2 aumenta la cantidad. 36 más 19 en datos brutos, eso nos da 55, frente a 32 de los niños con TEL. Si después hiciéramos análisis estadístico, sin duda eso es significativo, ¿sí? Entonces vemos que los niños con TEL presentan dificultades, o mejor dicho, no es que no lo hagan, lo hacen, pero sus definiciones son más pobres, en comparación a los niños sin TEL. ¿Qué pasa con la forma? Clasificación no verbal, el niño define con una palabra, el niño define con una frase, un breve sintagma, por ejemplo, un sintagma nominal. Aristotélica parcial, aristotélica completa. ¿Qué significa esto de aristotélica? Simplemente que el concepto de definición lo definió, valga la redundancia, Aristóteles, ¿no? Dentro de su estudio sobre la gramática, ¿no? Aristóteles fue quien definió las partes de la gramática, ¿no? Lamentablemente eso está perdido, ese libro, pero en otro libro aparecen referencias. Entonces, Aristóteles estudió y en honor a él, la definición completa, la que aparece en el diccionario, se le llama aristotélica completa. Cuando hay incompleta es parcial, simplemente eso. ¿Qué pasa ahora con los resultados? Ahí tenemos los niños con TEL y aquí tenemos los niños típicos. Nuevamente vemos que las más completas, las aristotélicas, que son las tipo diccionario, tenemos 12 frente a 33, más o menos. Es decir, más del doble. Eso sin duda estadísticamente es significativo. Es decir, nuevamente vemos que los niños con TEL, sus definiciones son más pobres, así como lo eran en cuanto al contenido, también ahora en cuanto a la forma. Bueno, hay estudios más recientes, uno de McGregor también. Acá tenemos una comparación en términos de proporción, 1,97 a 2,39, los niños con TEL ahí definen menos. Otro más reciente, de un estudio que se está haciendo en este momento, lo están haciendo en distintas etapas, que es muy interesante, es un grupo de una italiana que trabaja en Londres, con Norbury, una discípula de Bishop, no sé si alguna vez ha venido para acá. Un tema muy interesante, están estudiando las palabras concretas y abstractas.
Entonces primero empezaron a estudiar los niños típicos y luego ahora lo están haciendo en niños con TEL. Entonces son datos muy recientes que me parecieron interesantes. Nosotros estamos haciendo un estudio similar, pero lo dejamos inconcluso en adolescentes. Estamos haciendo una medición con potenciales corticales, pero no sabemos si alguna vez lo vamos a continuar, quedó inconcluso. Comparemos niños con TEL, niños con TROL. Un desempeño inferior en la definición, tanto de palabras concretas como abstractas. Es notoria la diferencia. ¿Sí? Pero ellos también han agregado lo que se llama la valencia, es decir, la carga afectiva, asociada a las palabras. Entonces, por ejemplo, una palabra como en este momento en Chile, como democracia, libertad, tiene una carga afectiva muy amplia, por el tema de las manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahora con el caso de la valencia, la carga afectiva? Tanto en palabras concretas y abstractas. La pregunta es, ¿esto tendrá un efecto? ¿El valor la carga afectiva de las palabras? Y podemos decir que sí, me adelanto un poco. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos la comparación, vemos acá, los niños con TEL, tanto para las palabras concretas como abstracta y concreta, y los niños con TROL. Y tenemos el valor, la valencia, neutra en oscura y en color más claro afectivo. ¿Sí? Entonces, observamos acá que los niños con TEL, solamente estamos comparando aquí entre ellos, el desempeño es relativamente similar. Las abstractas es un poquito más alto en la neutro, pero las concretas un poquito más alto en la afectiva. Esto significa que la valencia tiene un efecto en los niños con TEL, es decir, les ayuda. El significado afectivo favorece el procesamiento. Esto sin duda es interesante en términos de la estimulación, de la intervención. Es decir, considerar el valor afectivo de las palabras, o del significado asociado a las palabras. ¿Sí? Y luego tenemos allá los controles, y en los controles también pasa algo un poco aquí parecido. Y esto se da aquí en las concretas. ¿Sí? Entonces parece ser que la valencia, el valor afectivo, tiene un efecto mayor en las palabras concretas. Y esto tanto en los niños con TEL como en los controles. Ya. Tareas experimentales. Ahí teníamos algunos ejemplos entonces de evidencia sobre niños con TEL. Veamos ahora con tareas experimentales. Tareas de decisión léxica, le puedo dar ejemplos. Tareas de priming, tareas de asociación léxica. Fast mapping, que es un tema que estudian mucho los anglosajones, que lo podemos traducir como el aprendizaje incidental rápido. El aprendizaje incremental, getting en inglés, getting. El aprendizaje contextual mediante el uso de claves de apoyo. Y un tema muy reciente que encuentro muy interesante, que no es antiguo, o sea, no es realmente algo nuevo, ya existía, porque de hecho el concepto de memoria semántica surge a partir de esto, pero ahora se lo está retomando con el uso de software, que incluso hay algunos gratis en internet. Uno puede encontrar software gratis sobre este tema. Ya les voy a comentar, que son las Lexical Networks, las redes léxicas. Entonces, voy a ir comentando uno por uno. ¿Sí? Entonces, decisión léxica, priming, asociaciones, fast mapping, todos se van mezclando. Todos se van mezclando porque todos parten del concepto de la decisión léxica, en general. ¿En qué consiste esto? La persona se sienta, el evaluado se sienta, o la evaluada, frente a un computador, se utiliza un teclado, puede utilizarse un teclado común y corriente como este, o teclados especiales que tienen 2 teclas, 3 teclas, 4 teclas. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo estudios al respecto y utilizamos la tecla, la A y la L, porque son las más fáciles donde uno puede poner aquí la mano, sobre todo en un notebook, ¿sí? La A y la L. La A para la respuesta en el lado izquierdo sí, por ejemplo, y la L para una respuesta en el lado derecho no, respuesta sí, no. Entonces se le presentan estímulos y lo que tiene que decir la persona fundamentalmente es decir si la palabra es o no palabra, la respuesta es sí o no. Entonces aparece gato, la persona tendría que decir sí. Y esto se mezcla con palabras control que son pseudo palabras inventadas. Voy a dar un ejemplo, inventado. Entonces, responda si lo siguiente ítems son o no palabra, pulse la tecla 1 si el estímulo es una palabra, y la 2 si el estímulo no es una palabra. No es una palabra. Existen software comerciales, y hay otros incluso gratis en internet, que se pueden utilizar, uno tiene que aprender a usarlos para programar experimentos, tareas de este tipo. Son una rutina, que a veces ni siquiera es necesario ser experto en computación, sino que aprender simplemente a programar en el software. Incluso algunos vienen con rutinas preparadas, que uno las tiene que adaptar.
Por ejemplo, representamos boticario, ¿sí? Luego fatiliar, fíjense los estímulos, médico, vocitaroc. 4 ejemplos. Bueno, ¿cuáles podrían ser los resultados esperados? Este es un ejemplo ficticio. Esto es el tiempo, en milésimas de segundo. Recordemos que un segundo son 1000 milésimas. 1000 milésimas. Palabra de alta frecuencia se demora menos de 600 milésimas. Palabra de baja frecuencia, un poquito más, 700 milésimas. Luego las pseudopalabras más. Entonces nos damos cuenta que el procesamiento de las palabras es menor que el procesamiento de las pseudopalabras. Obviamente que las palabras que no existen, porque como no existen no están en nuestro léxico, no las podemos encontrar. Sin embargo, también tenemos aquí otro efecto, que es el efecto de la frecuencia. ¿Recuerda que teníamos médico? A ver si no me equivoco, aquí tengo el ejemplo. Médico, boticario. Entonces, médico una palabra de alta frecuencia, boticario una palabra de baja frecuencia. Esto es muy importante cuando uno evalúa el léxico y cuando uno crea una prueba, un instrumento de evaluación léxica, porque las palabras idealmente deberían ser todas de uso frecuente, o por lo menos mitad y mitad. Entonces, a veces hay test que se construyen sin considerar esta variable. Entonces, el niño puede fracasar en la prueba y el logopeda o fonoaudiólogo dice, este niño tiene problemas en léxico, pero pues, es simplemente a lo mejor porque no conoce las palabras. Entonces, es muy importante controlar esta variable, balancearla. Y vemos que dentro de la pseudopalabra había dos. Había una que era fatiliar, ¿se acuerdan? Y la otra vocitaroc. Bueno, en español, no sé en catalán, no hay ninguna palabra que termine en K. Eso no se permite, es ilegal desde el punto de vista lingüístico. En cambio, fatiliar, ¿con qué lo podríamos relacionar? ¿Qué palabra conocida en español? Familiar. Entonces la persona, ¿qué pasa? Cuando uno procesa una palabra, se activan, según una teoría de la corte, todas las palabras conocidas, relacionadas. Y eso facilita el procesamiento. Entonces, si bien fatiliar es una pseudopalabra, ¿no?, está construida en base a una palabra conocida. Entonces se llama pseudopalabra legal, entre comillas. Bien. Otro ejemplo. Entonces, el priming semántico, la definición, es el efecto entonces del contexto en el procesamiento léxico. En este caso, el contexto léxico. Es decir, el procesamiento de una palabra se beneficia cuando está precedida de otra relacionada semánticamente. Bueno, muchos estudios en psicolingüística se han construido a partir de este principio, el del priming y el de la decisión léxica, hasta el día de hoy, ¿no? La diferencia es que ahora se han agregado o se ha mezclado esto con la medición de la actividad cerebral, ¿no?, con otros instrumentos mucho más avanzados en el ámbito de la investigación. ¿Sí? ¿Estábamos claros? El efecto entonces de una palabra conocida o relacionada semánticamente. Otro ejemplo, para ir avanzando, es lo mismo que antes. Responda si las siguientes palabras que aparecen en el centro son una palabra. Puse 1 si es palabra y 2 si es no palabra, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pequeña diferencia. Fíjense, por favor, la que interesa es la palabra que está en el centro. Y ahí uno tiene que responder sí o no. ¿Qué pasaría, qué es lo que esperaríamos que ocurriera en este ejemplo ficticio? Que frente a la palabra con priming relacionado, se cuenta que el objetivo, el target, es tiburón. Pero antes apareció, casi implícitamente, hay un efecto implícito, de la palabra ballena, que puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier vértice. Manzana frente a enfermera, no hay mayor relación. Y mafana con ronquino, que eso es una pseudopalabra, que es una palabra control. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno? Que cuando las palabras están relacionadas, ballena, en este caso, está actuando como priming, que prima, que afecta, ¿sí?, que es una especie de andamiaje, ¿sí?, para la otra. ¿Sí? Entonces, obviamente, ahí el procesamiento es más rápido. ¿Sí? Un último, de un estudio que alguna vez hicimos, en que hacíamos lo siguiente. Les presentábamos el priming auditivo, por ejemplo, el niño escuchaba animal. Y luego aparecía un dibujo ahí de gato. ¿Sí? Y el niño tenía que denominar. Entonces, a partir del momento en que aparece la imagen, el niño se mide el tiempo que el niño demora en denominar, ¿no?, en milésimas de segundo. ¿Sí? Eso es con estímulo categórico.
Después lo hicimos mono con banana o plátano, relación asociativa. Ahí tenemos otra variable, categórico frente asociativo. Y nuevamente el niño ahí denomina, etc. Y en tercero, en que no había un priming, no había nada. Acá, sin priming, simplemente denominar. Bueno, este estudio lo hicimos hace mucho tiempo y no encontramos diferencia. Y había muy poco estudio al respecto y dije, entonces bueno, pensemos en publicarlo porque en esa época no se publicaba nada que no tuviera diferencia. Ahora sí está ocurriendo. Porque los pocos estudios que había, que se habían hecho en inglés, habían encontrado diferencia, en que los niños con TEL eran más lentos. Y después surgió un estudio de unos británicos en que no encontraron diferencia. Y yo dije, bueno, ¿por qué nosotros ni encima podríamos haberlo publicado? Ahí quedó. Quedaron esos datos en alguna tesis sin publicar. Bueno, ¿qué resultado encontramos nosotros? Pero que un ejemplo, lo pongo aquí en el contexto ficticio. Esto con priming categorial, ¿se acuerdan que era animal con el gato? Y estos temáticos que era el mono con banana. Bueno, el procesamiento es más rápido cuando la relación es asociativa, más que categórica. Y la razón es, y eso nosotros también lo estamos estudiando, pero en el contexto de estudios sobre la memoria episódica, la razón es que en el priming temático uno recurre al contexto. Hay información pragmática que se activa. ¿Sí? Porque en una categoría, por ejemplo, yo digo perro, animal. No hay más información. En cambio, banana, uno lo asocia con, aparte de asociarlo con alimento, uno lo asocia con un mono, lo asocia, no sé, con una fruta entretenida, agradable, qué sé yo. Bien. Bueno, ¿qué pasa entonces? Se han hecho muchos estudios en niños con TEL, con estas técnicas de la decisión léxica, y que se ha encontrado que son más lentos en la denominación. La gran conclusión. Entonces, uno les pide que denominen, mide el tiempo de decisión léxica y son más lentos. Y eso se relaciona con una teoría muy antigua, la teoría del enlentecimiento cognitivo, dentro de los modelos psicolingüísticos. Bien. Y un último, vuelvo a este estudio que les comentaba, quien está haciendo este equipo de Londres, una italiana con Norbury, en que ven el grado de abstracción, las palabras concretas abstractas y el efecto de la carga afectiva. También en tarea de denominación. Pero recordemos brevemente qué pasa con la adquisición sobre estas palabras, que es un tema muy interesante. Bueno, primero las palabras concretas se adquieren antes que las abstractas. En los niños pequeños, más del 75% de las palabras son concretas, hasta los 5 o 6 años más o menos. De ahí incluso empieza a aumentar la cantidad. A fines de la adolescencia recién se alcanzaría un uso alto de palabras abstractas. Pero tampoco está muy claro, eso es lo que queríamos nosotros estudiar. Y en los adultos pasa lo contrario, como nosotros. Más o menos el 25-28 son palabras concretas y muchas son palabras abstractas. ¿Sí? Bueno, esa es más o menos una síntesis del desarrollo típico. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa a los niños con TEL al respecto? Recién ahí, como les comentaba, un estudio reciente de este equipo. Un estudio muy reciente, 2018-2019. ¿Sí? Sobre las palabras concretas abstractas. Continuamos. Fíjense acá. Vemos que el PIC se produce a los 8 o 9 años. ¿No? Ahí se empieza a notar el desarrollo de las palabras abstractas en los niños típicos. En los niños típicos, 8 o 9 años. Enfatizo en eso porque ahora enseguida lo vamos a comentar en relación con los niños con TEL. ¿Sí? Tenemos ahora el efecto de la carga afectiva. ¿Se acuerdan la valencia, el valor de las palabras? Estos son palabras abstractas, estas son palabras concretas, en niños típicos. Y vemos que es muy similar. Es decir, tenemos aquí el efecto de la carga afectiva. Muy importante, como si hablábamos hace un momento. La importancia entonces de la carga afectiva, del significado afectivo. Bueno, llevemos esto entonces al caso de los niños con TEL. Primero, este último cuadrito más detallado de lo anterior en los niños típicos. Niños de 6-7 años, niños de 8-9, niños de 10-11. Palabras abstractas, palabras concretas. ¿Sí? Es un poco enredado el cuadrito, ¿sí? Pero yo quiero enfatizar fundamentalmente en esto, aquí.
tenemos ahí negativo, neutro y positivo. ¿Sí? Carga afectiva negativa, palabras neutras, palabras con carga afectiva positiva. Fijémonos acá. Especialmente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las concretas? Aquí, el efecto del valor afectivo, del significado afectivo, la importancia, en los niños típicos. Y ese pic en términos de desarrollo típico se produce más o menos a los 8 años. ¿Sí? ¿Quedó clara la idea? Porque ahora vamos a ver qué pasa con los niños con TEL. Entonces, la importancia de los 8 años. ¿Qué pasa con los niños con TEL? Tenemos aquí el desempeño general, global, y vemos que el desempeño es muy similar en términos globales. Incluso diría yo que esa diferencia prácticamente casi no va a ser significativa, no va a alcanzar a ser significativa. ¿Qué pasa ahora, por último, cuando tomamos en cuenta ahora el efecto de la carga afectiva? Estos son los niños con TEL, estos son los niños con TROL. Fijémonos que el desempeño, decíamos, era bastante similar. ¿Qué pasa aquí? Comparamos esto. Niños con TEL, niños con TROL. En el caso de las palabras concretas, el desempeño es similar. Similar. ¿Y cuál sería entonces la variable que está influyendo acá? Nuevamente, así como los niños típicos veíamos que teníamos el efecto de la variable de la valencia, en los niños con TEL se mantiene. Entonces, ¿qué implicancia tendría eso en términos de la estimulación? O sea, incorporemos la estimulación léxica del vocabulario, la valencia, la carga afectiva. Esa sería como la gran conclusión. Bien. Pasemos ahora, vayamos avanzando ya más rápido. Algunas cuestiones generales sobre desarrollo conceptual. Nada más esto que los niños ya desde el primer año empiezan a discriminar distintas categorías. Por ejemplo, niños de 9 meses discriminan entre pájaros y aeroplanos. Entonces les presentamos dibujitos de aves y de aeroplanos y los discriminan. Pero no discriminan distintos tipos de aves, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo nada más, solamente para amenizar. Otro ejemplo de categorización. Al niño se hace la mímica de darle leche a un perrito. Luego se le pone una taza con un camión y el niño no responde. Pero luego se le presenta un conejo y el niño le da leche. ¿Qué significa? Que ya en el primer año el niño categoriza. ¿Sí? Es decir, la categorización, la conceptualización es un desarrollo temprano. ¿Sí? Bueno, a partir de esto hay muchísimos estudios. Y dentro de ello tenemos una variable muy importante que es el efecto del prototipo. Por ejemplo, tenemos frutas. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será la fruta más prototípica en España o acá en Cataluña? ¿Cuál es la más prototípica? ¿Será alguna de esas u otra? Bueno, en Chile las más típicas son manzana, naranja. Manzana, naranja y plátano. Manzana, naranja y plátano. Son muy similares, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa a los niños típicos? Estos son un análisis del inglés, de Berko, una famosa psicolingüista. Tenemos ejemplares prototípicos. El prototípico es el elemento más característico de una categoría. Entonces, por ejemplo, dentro de los muebles, típicamente, la silla es muy característico, ¿verdad? Entonces, esta es otra variable también muy importante, pero curiosamente se ha estudiado muy poco los niños con TEL. Muy poco. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo famoso de la sobreextensión. Entonces, un niño escucha la palabra pelota y la va a aplicar a todos los objetos que sean redondos, ¿verdad? O puede ser lo contrario. Solamente escucha la palabra pelota frente a esa pelota y solamente pelotas que se parezcan a esa las va a llamar pelota y no todas las pelotas. Y eso es típico, es normal, ¿verdad? Bueno, tampoco sabe mucho qué pasa respecto a los niños con TEL. Otro principio básico en el desarrollo del lenguaje, la exclusión mutua. Yo lo encuentro, no sé, discúlpenme la expresión, no sé si se utiliza acá, pero un poco decimos nosotros en Chile tirado las mechas, o sea, como que no le encuentro mucho sentido a esto, encuentro un poco obvio, porque veamos el ejemplo. Aprendizaje de palabras con clave directa. El niño conoce el nombre, hay dos objetos, ¿se dan cuenta? Hay un perrito y un objeto desconocido. El niño conoce el nombre del objeto familiar, sabe que se llama perro. Cuando el adulto usa una palabra nueva, como chuji, dice chuji, bueno, le pide al niño que le muestre el chuji. ¿Y qué es lo que va a hacer el niño? Le va a mostrar el otro objeto, porque ya conoce el otro. Pero ¿quién nos asegura que el niño realmente va a entiende la relación con chuji? Simplemente ahí lo hace por descarte, por exclusión. ¿Sí?
Bueno, esto se utiliza muchísimo en los estudios sobre el desarrollo del lenguaje en niños en lengua inglesa, ¿no? Y también en estudios en niños con TEL. Otro ejemplo, una persona está buscando un objeto y dice, ando buscando el geyser. Y luego sonríe porque lo encontró. Y el niño está observando. Entonces el niño va a inferir, va a asumir que ese objeto que está ahí, que es lo que le van a mostrar, se llama el geyser, por exclusión. Bueno, repito, la gran mayoría de los estudios en inglés se basan en este principio. La gran mayoría, una teoría muy famosa. Otra diferencia muy importante, ya en realidad ya la comentamos, es la distinción entre la taxonomía y las asociaciones. Les muestro simplemente dos ejemplos, que parte de un estudio que tenemos sobre memoria episódica, que alguna vez podríamos conversar sobre eso a futuro, si existe la posibilidad, no para venir por nuevamente, sino que es un ejemplo. Utilizamos estímulos como eso. Entonces, por ejemplo, tenemos naranja, pera, plátano y guinda, llamamos en Chile, o la cereza. ¿Sí? ¿Fresa le llaman? Cereza. Y eso se encierra en un círculo. Y el niño tiene que recordar la que está en el círculo. Va a pasar un tiempo. Esta otra es por asociación temática. ¿Se dan cuenta? Tenemos un tractor, tenemos el heno, el pasto, tenemos una vaca, un granero, etcétera, etcétera. Y eso lo relacionamos con el campo. ¿Se dan cuenta? Dos tipos de asociaciones. Nosotros encontramos que los niños típicos, y también los niños con TEL, procesan mejor las relaciones por asociaciones, más que por categoría. Bueno, un estudio de unos franceses al respecto. Les presentaban a los niños estímulos como eso. Entonces, el objetivo es el que está arriba, perro. ¿Sí? Perro. Y tenían que relacionarlo, clasificarlo con uno que estuviera abajo. Pero ahí podemos clasificarlo de dos formas. Podemos clasificar el perro con la casita, y eso sería por asociación, y el perro con el caracol sería por categoría. Después se presentaba un segundo bloque de estudio, de estímulos, solamente por taxonomía, perro con caracol, no por asociación. Después un tercer bloque, solamente por asociación, por tema. Entonces tenemos tarea de categorización doble, tareas simples que podían ser tanto por taxonomía o categoría o por asociación. ¿Sí? Veamos los resultados que obtuvieron en los niños con TEL. Estos eran niños típicos, después viene otro con niños con TEL. Fíjense lo que pasa aquí. Vemos que el desempeño va aumentando. ¿Verdad? Va aumentando. Pero, ¿qué pasa aquí? En los 4 años hay un desempeño mucho mayor cuando la categorización es simple, no cuando es doble. Es decir, a los niños les cuesta mucho más cuando yo les pido que realicen asociaciones tanto categóricas como temáticas. Si les pido que la hagan sola, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa ahora si comparamos la temática con la taxonómica? Nuevamente, los datos que aunque coinciden un poco con lo que nosotros tenemos, que en la temática por asociación contextual es mucho mejor nuevamente que por categoría. ¿Por qué? Porque sin duda, así lo creemos nosotros, ahí el niño recurre a información pragmática. Un estudio de niños con TEL, este sí. Le presentaban, por ejemplo, un dibujo de conejo y al mismo tiempo escuchaba al niño zanahoria. ¿Sí? Luego le presentaban el dibujo de conejo y escuchaba ratón. ¿Qué pasa? En el primer caso tenemos una relación zanahoria-conejo que es asociativa, temática. En el segundo caso tenemos una relación por categoría, categorial. Entonces, según la hipótesis de estos autores, el efecto sería más facilitador cuando la relación es por asociación. ¿Sí? Que coincide con los datos con niños típicos previos, anteriores, en que también nosotros hemos encontrado lo mismo. Resultados. Fijémonos ahí. Niños típicos, fíjense, dice arriba asociado 933 milésimas de segundo. Eso significa 933 milésimas de segundo. No relacionados, 1011. ¿Sí? Milésimas de segundo, es decir, un segundo, 11 milésimas. Por lo tanto, mejor denominación con priming asociativo, relacionado que cuando no está relacionado. Eso es los niños típicos. ¿Qué pasa en los niños con TEL? Fíjense acá. Asociado, 1061 milésimas de segundo y 1088 no asociados. Es decir, el desempeño es igual cuando están
relacionados y no relacionados los niños con TEL. Y al mismo tiempo, si comparamos los niños con TEL de abajo con los niños con TEL de arriba, vemos 933 milésimas de segundo frente a 1061. Es decir, los niños con TEL son más lentos en las asociaciones. ¿Sí? Para ir avanzando rápidamente, otra tarea interesante es la asociación de palabras, ¿no? Y les voy a contar simplemente acá una tarea que nosotros creamos, no les voy a dar datos. Esto se basa en el principio de la asociación libre. Por ejemplo, si yo les digo una palabra cualquiera, que sea manzana, y les pido que me escriban 3 palabras relacionadas que le vengan a la cabeza, ¿no? En un segundo, en un minuto, brevemente. Y después podríamos comparar y ver cuál es la palabra que más se repiten, por ejemplo, ¿no? Entonces se establecen grados de asociación entre las palabras. Y yo puedo establecer normas. Entonces, por ejemplo, en inglés norteamericano, a partir de este señor, se establecieron normas de asociación. No sé si en español existen, creo que no. O por lo menos acá en España. Nosotros hicimos un estudio, solamente le voy a comentar la tarea. Tenemos datos muy interesantes, creo. Ojalá alguna vez publicar esto, darnos el tiempo. Inventamos la siguiente tarea. Le doy el ejemplo con palabras, después le doy el ejemplo real con dibujo, porque lo hicimos con dibujo. Diga con cuál de las primeras 2 palabras se relaciona la última. Entonces, gusano se relaciona con hoja. Bueno, hoja puede estar ya sea en primero o en segundo lugar, ¿sí? Da lo mismo. Pero ¿qué hicimos nosotros además? Ahí está con dibujos, voy a avanzar al siguiente. Fíjense lo que tengo acá. Conejo, zanahoria, dulces. ¿Sí? 2 posibles antecedentes. Mono, plátano, camión, toalla, qué sé yo, algo así. 3 posibles antecedentes. Secador de pelo y 4 posibles antecedentes. Es decir, ahí estamos midiendo indirectamente el efecto de la memoria de trabajo, la capacidad cognitiva. Entonces inventamos esa tarea en que a partir de 2 estímulos, después agregamos 3, 4, podrían ser 5, etc. ¿Sí? Entonces es una forma también de medir el léxico de los niños a través de las asociaciones. Para ir terminando, nos queda ya poquito, el efecto del vecindario fonológico. Veamos primero un ejemplo, si no me equivoco. Tenemos la palabra gato, ¿sí? La palabra gato. Y cambio yo, aquí, no cambio nada, aquí yo agrego un fonema R. Se origina la palabra grato. Se cuenta que es otra palabra, pero en realidad agregué un solo fonema. Ahora, cambié el primer fonema G por D y se genera dato. Ahora, cambié por P, pato. Ahora, cambié la T por la L, la consonante intermedia, galo. Cambié la primera, gato, rato. Cambié la primera nuevamente, gato, vato. La primera, gato, mato. La primera, gato, ñato. Gato, gata, la vocal última. Gato, nato, la primera consonante. Gato, gano, la T por la N. Gallo, la T por la Y. ¿Qué pasó aquí? Esto es el vecindario fonológico de la palabra gato. ¿Sí? Yo podría también asociar gallo con tallo, cambiar la G por la T, pero ahí nos vamos a otro vecindario. Sería el de gallo. Podría, a partir de pato, generar peto, pero nos vamos al vecindario de pato. Y otras más, solamente un ejemplo. Pato, palo, pero también se genera de galo. Y estos dos al mismo tiempo se relacionan con palo, y así podríamos seguir. Y generar toda la red semántica de todas las palabras. ¿Sí? Bueno, es un vecindario fonológico. Entonces, ¿qué es lo que es un vecindario fonológico? Es una cantidad de palabras que puede variar, pueden ser 3, 4, 5, 6, 10, 12, que difieren en su estructura fonológica a partir de la adición, la omisión, la sustitución de un fonema en cualquier parte de la palabra. Puede ser al principio, puede ser al medio, al final. ¿Sí? Entonces yo podría hacer el ejercicio con todas las palabras del español. ¿Sí? Entonces hay estudios que ha hecho la gente de Bilbao, ¿sí? de Carreira y todos sus colegas, en que existen en un diccionario, incluso en internet, que uno lo puede encontrar, pone una palabra y da el vecindario fonológico de la misma. No están todas las palabras, pero por lo menos algunas. Y hay otro que se llama, creo que en español, busca palabras. También se puede encontrar en internet, pero también es más limitado en el corpus. Está hecho con un psicolingüista de Valencia, no me acuerdo el nombre, Manuel
Perea, Manuel Perea, sí. Ese es el vecindario, ¿sí? Bueno. Lo último, veamos el ejemplo. El ejemplo de con. Voy a hacerlo más rápido, por el tiempo que nos queda poco. Vemos que tiene 7 palabras dentro del vecindario fonológico. Y vuelvo al ejemplo anterior que ya conocemos, que eran 12. Bueno, ¿qué diferencia podemos establecer aquí? La diferencia entre un vecindario fonológico difuso y un vecindario fonológico denso. ¿Qué significa denso? Cuando tiene una gran cantidad de palabras, el vecindario. Y difuso cuando son pocas. Entonces podemos establecer un continuo, ¿sí? Un continuo que va de lo denso a lo difuso. Entonces todas las palabras van a variar en la densidad asociada. Algunas tienen más palabras asociadas, otras tienen menos palabras. Mientras más palabras uno podría esperar, según la teoría, más amplio sea el vecindario, más difícil debería ser el procesamiento. Porque según una teoría que se llama la teoría de la corte, de un psicolingüista inglés, cuando uno activa una palabra, escucha una palabra, que si yo perro, se activan todas las palabras parecidas. ¿Sí? Y uno tiene que descartarlas. Entonces, mientras más palabras parecidas, mientras mayor vecindario fonológico, obviamente uno va a ocupar más tiempo. ¿Sí? Va a ocupar más tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa a los niños con TEL al respecto? Se han hecho estudios de denominación, utilizando palabras con distintos vecindarios, tanto vecindario amplio, denso, como difuso. Y el resultado es que los niños con TEL, el desempeño es inferior, en ambos tipos, tanto cuando el vecindario es amplio, cuando el vecindario es más limitado. Sin embargo, otros estudios no encuentran diferencia. Es un tema todavía abierto. Hay estudios en los cuales se han encontrado diferencias y otros en los cuales no se han encontrado diferencias, utilizando entonces palabras con distinto vecindario fonológico. ¿Sí? Bueno, esto es un tema recurrente, esto de que unos estudios encuentran diferencias, otros no encuentran. ¿Sí? Ya, avancemos. Otra variable importante, la estructura fonotáctica, que habíamos comentado al principio, que es la organización silábica de las palabras. Por ejemplo, casa, casta, ¿se encuentran? Ambas tienen 2 sílabas. Luego castaño, 3 sílabas. ¿Cuál es la estructura fonotáctica de casa? Primera sílaba, consonante vocal. Segunda sílaba, consonante vocal. Casta. Primera sílaba, consonante vocal, consonante. Segunda sílaba, consonante vocal. Castaño, consonante vocal, consonante, consonante vocal, consonante vocal. Entonces también esto es una variable importante. Porque si las palabras que utilizamos para, por ejemplo, evaluar el léxico de los niños o estimularlo, tienen una complejidad silábica muy alta, eso también puede entorpecer. Entonces hay que controlar también esta variable. Y de hecho, les repito, hay un estudio hecho por este señor Justicia, se llama, está en internet, incluso se puede encontrar el documento, que es un estudio sobre... es un diccionario de frecuencia silábica del español en niños. Es en niños. Creo que de 7 años para arriba. ¿Sí? Trabaja en la Universidad de Granada, debe ser colega de la profesora Mendoza. Bueno, ¿qué pasa a los niños con TEL al respecto? También. Perdón, un último ejemplo. Hay sílabas más frecuentes que otras. Por ejemplo, la sílaba dis, que en realidad también funciona como un prefijo es mucho más frecuente que dio, a modo de ejemplo. Entonces también, si yo tomara todas las palabras del español, del diccionario, y las separara desde la A hasta la Z y las separara en sílabas y las ordenara alfabéticamente, me voy a encontrar que hay sílabas que son mucho más frecuentes que otras. Algunas pueden aparecer 500 veces, otras pueden aparecer 100, otras pueden aparecer 50, etc. Bueno, ¿qué pasa en los niños típicos? Se procesan mejor las palabras y esas 2 palabras compuestas con sílabas más frecuentes. Es obvio. Uno esperaría eso. ¿Verdad? Aquí tenemos un estudio de un fonobiólogo Manson. Entonces, en los niños típicos esta variable es importante. Se procesan mejor las palabras con sílabas más frecuentes. ¿Qué pasa en los niños con TEL? El desempeño inferior es la denominación de palabras tanto de baja como de alta probabilidad fonotáctica, tanto con sílabas frecuentes como con sílabas infrecuentes. Según ahí una fonoaudióloga Gray,
Sin embargo, otros autores no encuentran diferencia. También tenemos aquí evidencia todavía no muy clara, no muy definitiva. El fast mapping, que es simplemente el aprendizaje rápido. Se supone, y este es un principio del desarrollo del lenguaje, estamos terminando, unos 5 minutos, es que no sé cómo estoy en la hora, no quiero pasarme tanto como la otra vez. Un principio básico de la psicolingüística del desarrollo es que los niños aprenden las palabras en forma rápida, con una exposición mínima a ellas, ¿no? Lo cual apoyaría mucho la teoría innatista, ¿no? de índole chomskiana. Entonces, el niño puede escuchar una palabra o una referencia al significado de una palabra, una referencia parcial, aparte solamente del significado, y aprendería la palabra, ¿sí? Obviamente que el significado que el niño procese no va a ser el mismo que el de un adulto, ¿sí? Pero ya algo adquiriría tempranamente y rápidamente. Y esto va de la mano del llamado fenómeno de la explosión léxica, que se produce a partir más o menos de los 18 meses, en algunos niños 24, un poquito más tardío, 30 en algunos, ¿sí? Pero se supone que a partir de los 18 meses en forma típica hay una explosión léxica, en que después de las primeras 50 palabras los niños empiezan a aprender muchas palabras rápidamente. Y eso tendría que ver entonces con esto. Estaría, en el fondo, la variable asociada, no podemos decir explicativa, pero sí una variable asociada a la expresión léxica sería el fast mapping, ¿sí? Este aprendizaje incidental rápido. Bueno, un ejemplo. Primero un ejemplo en niños típicos y luego un ejemplo con niños con TEA. ¿Cómo se puede medir esto? Por ejemplo, mediante el aprendizaje de palabras en una condición concurrente y una condición sucesiva. Ya vamos a ver un ejemplo. Se presenta el siguiente estímulo. Una banana, un dibujo de una banana o plátano, un dibujo de un árbol, algo así como un pino, y un dibujo de un objeto desconocido, inventado, porque se utilizan pseudopalabras, ¿no? Entonces, la palabra correspondiente a ese objeto es la palabra objetivo. Allá otra, un gato, un árbol y otro objeto. Entonces, ¿pueden mostrarme el ruch? Se supone que el niño sabe, conoce, hay que usar palabras de alta frecuencia, familiares, sabe lo que es un plátano, sabe lo que es un árbol, sabe lo que es un gato, conoce las palabras. Entonces, por exclusión, asociado al principio de la exclusión mutua, el niño tendría que inferir que rush corresponde al objetivo 1 y que Nick corresponde al 2. ¿Sí? Entonces, esta es una fase de aprendizaje. Luego, las dos son concurrentes. Ahora, concurrente sucesivo. Concurrente, la misma anterior. Puedes mostrarme el ruch y ahora ya aparecen las dos palabras, las dos pseudopalabras juntas, sucesivas. Puedes mostrarme el neck, que está después del ruch. ¿Sí? Y ahora viene el ítem de prueba. El ítem de prueba. La medición. Pueden mostrarme el neck, que sería este. Y en forma sucesiva, ahora los dos juntos, pueden mostrarme el ruch. ¿Sí? Obviamente que todo esto es al azar, en un momento está uno, en otro momento está otro. ¿Sí? Bueno, vemos ahí que una tarea bastante artificial, con pseudopalabras. Bueno, este es un estudio con niños típicos. ¿Qué pasa en los niños con TEA? Hay muchos estudios al respecto, muchísimo, muchísimo. Una tarea de fast mapping con aprendizaje de palabras nuevas inventadas, pseudopalabras en un juego. Una tarea de juego. ¿Cuál es la tarea? Se utiliza una base, aquí hay objetos conocidos, por ejemplo, ese es como una vaca, etcétera, y un arbolito, etcétera, y se colocan dentro también, en forma mezclado, estos objetos inventados, que serían los de arriba, ¿no? Que tienen nombre, que sé yo, podría ser un pug, podría ser un chufuk, cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, de acuerdo con el estudio realizado con esta tarea, ¿qué encontraron? Desempeño inferior en emparejamiento rápido en niños con TEA. O sea, un aprendizaje más lento de estas pseudopalabras. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esto estaría relacionado, sería predecido, una variable predictiva, con una alta varianza, 71%, por el vocabulario receptivo y la repetición de pseudopalabras.
pero solamente cuando aquí los grupos están colapsados. Es un término que cuesta traducirlo. Es decir, no son solamente los niños con TEL, sino que son tanto los niños con TEL como los controles juntos. Todos los niños juntos. Eso se llama collapse en estadística en inglés. Nunca lo he podido traducir. Bueno, y para ir terminando, tenemos el gráfico acá. Una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, y vemos que las diferencias se producen cuando las pseudopalabras son de 2 y de 3 sílabas. Tenemos entonces aquí también el efecto de la longitud, otra variable que estaría incidiendo. La línea negra continua son los niños con TEL y la discontinua arriba son los niños con TROLE, los niños sin TEL. Entonces, desempeño inferior en la tarea de emparejamiento rápido, pseudopalabras más largas en niños con TEL. Un estudio muy reciente, publicado hace como 2 meses más o menos. Sin embargo, critica, de acuerdo con Gersbachen, se ha hecho una tarea de aprendizaje artificial de laboratorio, estoy de acuerdo con ella, de laboratorio absolutamente artificial, ¿sí? Y que no tendría mucho efecto en realidad en el aprendizaje léxico. Sin embargo, le reitero que se utiliza mucho en el estudio del desarrollo típico y hay muchísimos estudios en niños con TEL, muchísimo. Pero en algunos encuentran diferencias y en otros no, como en todas las cosas, siempre ocurre generalmente. Ahora, esto no lo digo para que, en forma negativa, de que no haya que hacer nada. Obviamente igual hay que considerar todas estas variables según cada niño, ¿verdad? Ya. Y lo último, esto sí que es la última, no, me quedan 2, pero muy rápido. Gatin es el aprendizaje incremental, por ejemplo, supongamos, qué sé yo, sacerdote, la palabra sacerdote. Entonces les digo ser, y a lo mejor ustedes podrían adivinar que luego viene sacerdote. O si yo digo ahora, no sé, autopista, ¿qué dirían ustedes? Autopista. Es decir, mide la capacidad para identificar, acceder a las palabras antes de escucharlas completamente. Entonces, Gatin significa por aproximación. Entonces, al niño se le van enseñando palabras por aproximación. Se le presenta la primera sílaba para ver si le adivina cuál es la palabra. Luego la segunda para ver si adivina y así sucesivamente. ¿Y cuál es la lógica? Si estamos comparando niños con TEL y niños sin TEL, la cuestión es ver si los niños con TEL a lo mejor necesitan más segmentos, más sílabas para identificarla. En lugar de 2, a lo mejor necesitan 3. Esa es la lógica, ¿sí? Entonces, se escucha una palabra secuencialmente en forma segmentada. Primero se escucha la parte inicial, por ejemplo, el fonema, luego los siguientes fragmentos. Entonces, se debe reconocer la palabra a partir de información acústica incompleta, ¿no? Se va presentando, entonces, cada palabra de forma incompleta. Primero una parte y así hasta completarla, ¿no? Para ver si la persona la puede identificar antes de escucharla completamente. Bueno, los adultos y niños típicos requieren menos fragmentos. Pueden reconocer una palabra antes de que ésta se lea o se escuche completamente, ¿sí? ¿Qué pasa a los niños con TEL? Presentarían dificultades para reconocer incrementalmente algunas palabras, por ejemplo las de baja frecuencia, ¿no? Y con vecindario fonológico amplio. ¿Se acuerdan aquellas que tienen muchas palabras parecidas? ¿Sí? Pero, como siempre, otros autores no encuentran dificultades, ¿sí? Entonces también, así como veíamos que en el aprendizaje rápido los niños con TEL podían tener dificultades para aprender rápidamente las palabras, a lo mejor no todos, también vemos que no todos se benefician del aprendizaje incremental. Algunos no tendrían problemas y otros podrían tener problemas, ¿sí? Y lo último, esto de las redes léxicas, la Lexical Networks. Esto es un estudio muy interesante de un colega español, no sé, de una universidad de acá, creo que de la Pompeu Fabra, de apellido Goñi, de un departamento de ingeniería y computación, algo así, de lingüística computacional. Está publicado en Frontiers in Psychology. Entonces, él hizo un estudio en base... ¿De qué se trata esto? Es un software, ¿sí?, en el cual hay información que uno ha incluido, semántica. Entonces, incorpora todas las palabras y el software hace el mapa, hace la red conceptual. La red conceptual, en términos de que, por ejemplo, si se dan cuenta, acá, justo en el medio, ahí, dice cat y dog, ¿la ven? Cat y dog en color gris. Bueno, esas dos son las palabras más frecuentes, las que más se repiten en un corpus, ¿no? Entonces uno parte, la más prototípica, claro, en un corpus dado. Entonces uno tiene un corpus y mientras más grande sea el círculo significa que
es más frecuente, más prototípica y así sucesivamente. Y mientras más al centro, significa obviamente que es más importante y las demás se van alejando hacia la periferia. Esa sería la red conceptual de los animales en español. Un estudio muy interesante y muy reciente. No es tan reciente, pero es bien interesante. Bueno, a partir de esto, se podrían hacer estudios de niños con TEL. No existen, pero sí encontré un estudio muy interesante en que comparan aquí niños hablantes tardíos. Se supone que algunos niños hablantes tardíos podrían luego derivar en un TEL, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, fíjense, la red léxica de un niño típico y aquí la red léxica de un niño hablante tardío. Entonces, los niños hablantes tardíos presentan redes léxicas menos desarrolladas. ¿Qué está indicando esto? Que nuestra memoria semántica, ¿cierto? Nuestra memoria léxica estaría menos desarrollada en estos niños, estaría más incompleta. Eso significa simplemente. ¿Queda clara la idea? Bueno, y ellos establecen unos índices. Es un poco técnico esto, pero se los voy a comentar. Por ejemplo, se puede medir el grado de asociación, el coeficiente de agrupamiento, la distancia geodésica. Tenemos la comparación de un niño típico, 17 meses, con 60 palabras, un corpus de 60 palabras, y un niño hablante tardío, 24 meses, con un corpus de 61 palabras. ¿Qué sería el grado de asociación? La cantidad de palabras distintas que preceden a la palabra objetivo. Supongamos que la palabra objetivo es mesa, ¿sí? Mesa. Bueno, todas las que la preceden, ¿sí? se analizan y se hace un cálculo matemático en base a probabilidades, en base al grado de vecindario. Entonces, por ejemplo, vemos ahí que el grado de asociación es mucho más bajo en el niño hablante tardío. ¿Sí? Segundo, el coeficiente de agrupamiento. Coeficiente de agrupamiento. Cantidad de conexión entre los vecinos más cercanos. Tomamos una palabra X y los vecinos más cercanos vemos el grado de asociación. A medida de acceso local. Vemos que el niño hablante tardío es más bajo. Tiene un coeficiente de agrupamiento más bajo, o sea, las palabras se agrupan menos. Distancia geodésica, distancia promedio entre dos nodos. Yo elijo dos nodos cualquiera, si nodo es un componente. Perro, gato, mesa, silla, etc. Y calculo la distancia entre ellos. Y vemos que la distancia es mucho mayor en el niño hablante tardío. Por lo tanto, si la distancia es mayor, si en mi memoria estos nódulos están más alejados, yo me voy a demorar mucho más en acceder a ellos. Y eso podría estar relacionado con el hecho de que los niños sean más lentos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces un tema interesante. Bueno, en síntesis, vocabulario reducido en los niños con TEL, menor variedad léxica, usan menos sustantivos, menos verbos, tienen más dificultades con los verbos que con los sustantivos, dificultades en diversas tareas, tareas de denominación, tareas de definición, tareas de clasificación, cometen más errores, errores de todo tipo, fonológicos, cambian fonemas dentro de las palabras, omiten fonemas, aunque también ahí habría que medir también el componente fonológico aparte para ver qué pasa aparte. Errores morfológicos, errores con prefijos, por ejemplo, con las marcas de género, de número, de tiempo, errores semánticos, confusiones con los campos semánticos, las categorías, con las asociaciones, etc. Ese es el resumen de la evidencia, en términos lo más simple posible. Y explicaciones, bueno, explicaciones hay muchas, ahí no vamos a entrar en la teoría, hay muchas teorías, desde las teorías clásicas hasta las más nuevas, pasando esto de la teoría implícita, que ustedes trabajan, etc. Pero no tiene mayor sentido, solamente en términos menos técnicos, que las representaciones léxicas y semánticas de un niño serían más difusas. Es muy importante diferenciar la representación léxica de la representación semántica, no es lo mismo. Una cosa es la palabra, como decía don Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, ¿sí? Y que son principios absolutamente activos, permanentes, actuales. Una cosa es la palabra, el significante, perro, y otra cosa es el significado asociado a perro. Animal de cuatro patas, que ladra, que es carnívoro, que es amigo del hombre, etcétera, etcétera. Entonces uno puede tener dificultades ya sea con el significante o con el significado, o con las dos cosas, por ejemplo. Entonces, podría ser que los niños con TEL, ya sea que, por un lado, tanto la representación léxica, es decir,
la representación interna de la palabra en su lexicón mental, o su significado estén alterados, estén difusos de alguna forma, no se sabe cómo. Ninguna teoría, por muy avanzada que esté, todavía sabe cómo es nuestra memoria semántica, en sentido estricto. Puede haber efectos de otras variables, limitaciones cognitivas, mayor lentitud, son más lentos, ya sea porque su organización cerebral, las conexiones cerebrales, llevan a que el niño sea más lento. Algo pasa, hay teorías relacionadas con la mielina, con el nivel de mielinización de la neurona en los niños típicos, en los niños con TEN. Incluso hay evidencia reciente con estudios de neurociencia que indican que hay menor mielinización, entonces la transmisión de la señal es más débil, más lenta. Menor capacidad cognitiva, la memoria de trabajo, que ya casi es un cajón desastre donde da todo, porque todo se dice en la memoria de trabajo. Limitaciones atencionales, función ejecutiva, dificultades, por ejemplo, para inhibir. Esa es una teoría que está cobrando cada vez más fuerza. Dificultades de la inhibición. Entonces el niño escucha una palabra, pero entre comillas como que se queda pegado y le cuesta pasar a la siguiente, le cuesta inhibir. Por eso es que repiten nuevamente una y otra vez las mismas palabras, por ejemplo. Esa podría ser una explicación. Bueno, y el efecto de todas estas variables psicolingüísticas que hemos comentado. La longitud, la frecuencia, la edad de adquisición, el vecindario fonológico, etcétera, etcétera. Muchas gracias.